te detengas. Ahí, continúa grabación. Ok, ok, creo que ya. Porque es importante que la gente que quiera unirse a esta clase después lo va a pedir. Entonces, esa es la gran diferencia, quizás un poco en el hecho de que los micrófonos dinámicos son más resistentes, captan quizás menos ruido del entorno, funcionan mucho mejor en exteriores o lugares de viento o con gente y son comunes en trabajos de campo y emisoras. Y los condensadores, y aquí también entran esos pequeños micrófonos como por ejemplo, yo creo que tengo uno aquí a la mano, si no estoy mal, que son los que ahora funcionan mucho y pues son relativamente baratos. Hay unos que valen 40.000 pesos, 80.000 pesos, son muy baratos y los que ustedes pueden hacer video y producción sonora. Em, Son este tipo de micrófonos, lo pueden ver en pantalla, son DJI y lo que hacen es básicamente conectarse a un teléfono o sí, a un computador y pueden grabar, hacer grabaciones con esto y graba de manera genial. Estos son micrófonos condensadores, son más sensibles, captan más detalle la voz y son ideales para espacios cerrados, silenciosos y se usan mucho en estudios y podcasts. Estos, aunque son relativamente caros, digamos, pueden encontrar de esos en tiendas de tecnología como por 40.000 o 60.000 pesos, lo máximo, y con ellos pueden hacer entrevistas. Creo que no sé si William los has llegado a ver por allá, porque ahora se está pegando mucho esto de hacer grabaciones con teléfono. No sé si me puedas contar un poco de ello. Sí, claro, es muy importante para todos los compañeros que están conectados en las diferentes comunidades. El micrófono que más pues está utilizando ahora es el que ha mostrado Cristian en cada uno de los celulares, porque se ha vuelto muy de moda producir contenido. Y para producir contenido, pues lógicamente ustedes han visto los micrófonos como el que mostró Cristian, que oscilan en diferentes precios. Hay desde 40.000 pesos, por ejemplo, en Popayán. No sé en su región, porque ustedes están en diferentes departamentos, cuánto costará. Pero de acuerdo a la calidad de sonido que tenga pues este micrófono, es el costo. Pero hay unos micrófonos muy económicos de 80.000, de 90.000 pesos que son muy buenos para realizar entrevistas. Usted lo coloca en el pecho, lo coloca a un lado del saco de la persona y este micrófono coge muy bien para poder usted trabajar con su celular. La ventaja de hoy en día es tener el celular. Antes se utilizaban grabadoras, se utilizaban otros elementos que eran grandes, costosos, no tenían el acceso, pero afortunadamente hoy en las comunidades, pues no sé, aquí en el macizo, acá en el sur, pues, yo creo que en las demás comunidades también deben llegar también los celulares y con los celulares este tipo de micrófonos. Hay diferentes tiendas donde los pueden adquirir y ustedes los pueden utilizar para grabar. Los hemos utilizado nosotros en la zona para hacer grabaciones en diferentes espacios. Además, vienen muy cómodos para portarlos. Vienen también con una caja que se recarga y te pueden durar entre 6 7 horas muchos. Mínimo 4 horas dura el más barato. Dura 4 horas el más barato para que usted haga las diferentes entrevistas de las personas que necesitan. Ahora ya no hay necesidad de desplazarse con todos los equipos como uno lo hacía antes, ¿no? Que Sí. tenía que llevar consolas y todo eso. Se recoge el sonido y eso es lo que más primordial tenemos, Cristian. Y yo creo que es fundamental, William, porque en los territorios tú sabes que llevar una consola, un computador y todo eso es un lío. O sea, tú sabes que la noticia pasa aquí y debes estar allí con un teléfono tan y grabando. Y esencial, chicos, el hecho de que, por ejemplo, si ustedes van a hacer una producción a través del audio, cuenten con la posibilidad de que nos da eso de esos micrófonos, ¿no? O también inclusive los teléfonos graban muy bien en caso de que no tengan computador para editar. La intención es un poco esa, de contar con ser recursivos, ¿no? Yo creo que William entenderá, muchas veces hay que ser recursivos. Sí, Cristian, nosotros hemos tenido la oportunidad de utilizar en manos libres. En Eso. manos libres, a una buena distancia, hay que probarlo primeramente y ya estaremos viendo cómo se hace una prueba en el celular de el manos libres para que usted pueda grabar con ellos una entrevista, grabar un video, hacer una transmisión en Facebook, que es lo más ideal, porque pues
Los celulares, algunos traen el manos libres propio, o si no, uno lo consigue y haciendo la respectiva prueba puede hacer todos estos tres elementos, la entrevista, la transmisión en Facebook y también puede, lógicamente, grabar por medio de eso un podcast y también editar en el mismo celular. Son buenísimos ahora, o sea, todo lo que haces desde allí. Chicos, un inciso. Como pueden ver en clase, hay un compañero que se llama José Erazo. Él también es un chico que tiene conocimientos técnicos desde el audio. Y a William, que aunque lo he llamado para que me haga un acompañamiento político y técnico, José va a ser la persona que esta semana o el día de hoy o mañana, inclusive lo pueden escribir, comentarle un poco, pueden pedir su número telefónico, porque él va a ser la persona en caso de que yo no puedo atenderles, él va a acompañarlos en la producción sonora de sus contenidos y va a estar toda esta semana, si es necesario, ayudando en eso, ya que le había encargado lo técnico, pero pues pude hablar con William y pues me parecen muy importantes tus aportes y pues un poco para que integrara a José, no sé si José puedes dar un poco, a saludar un poco a los compañeros que están aquí y puedas contar si es verdad que nos puedas colaborar con las producciones que tengamos a lo largo de esta semana. José. José, José. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, 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 hola. José, ahí te vemos. Ah, listo. Pues hola, un gusto, yo soy José. Yo los podré estar acompañando con las producciones que se realicen a lo largo de la semana. En cualquier momento me pueden escribir, ya lo pongo en los comentarios mi número, pues para que me escriban en cualquier momento. Él será la persona que ahí estará. O sea, el momento que desean escribirle, José, necesito grabar esto, ¿cómo lo hago? José, ayúdame a editar esto, ¿cómo lo hago? José, tal cosa, a él le podrán comentar mucho más de cerca porque seguramente yo, pues, por alguna otra motivo no pueda y él estará ahí de la mano y me comunicará, Cristian, pasa esto, esto, lo otro. Entonces, tener en cuenta que él va a ser el apoyo técnico de la mano toda esta semana en caso de que necesiten grabar algo esencial de sus historias. Seguimos. Herramientas accesibles como el celular, por ejemplo, aquí vemos en las diapositivas que básicamente es acercar, no tapar el micrófono, hablar con claridad y pues evidentemente nos da la posibilidad de menos ruido. La distancia del micrófono es muy importante y ya lo mencionaba el compañero William, los manos libres con audífonos es una ventaja porque mayoría de audífonos que vienen con cable traen sus manos libres y un consejo es siempre ubicar el mano libre cerca de la boca. Unos conceptos básicos muy claros a la hora de grabar, ¿no? El volumen, digamos, qué tan fuerte se escucha, digamos, es el concepto básico, es el volumen, pero está el otro concepto que es la ganancia. Y aquí de nuevamente vuelvo a pedir el apoyo de William, la diferencia, ¿no? Del volumen y la ganancia. La ganancia es ese umbral que tiene nuestro micrófono para recibir. Lo podemos aumentar si tenemos, por ejemplo, micrófonos condensadores o micrófonos como el que acabamos de ver, se puede aumentar. Incluso de una consola, ¿no? William, voy por ahí bien, más o menos por ahí. Sí, Cristian, pues hay que mirar también pues que cada persona que estamos en las comunidades no tenemos todos los recursos. No sé en las otras comunidades de los diferentes departamentos, pero en el caso de la nuestra, como es una radio comunitaria, la hemos construido a punta de rifas, de apoyos que nos han dado las personas de buena voluntad. Entonces, lo primero que nosotros contamos es con el celular y pues hay que hacer una prueba ahí en el celular. Todo celular creo que trae en una de las aplicaciones cuando uno lo compra, trae una grabadora que sirve para grabar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar, hacer una prueba ahí con el manos libre, cómo queda la grabación en esa aplicación que le instalan ahí al celular cuando no lo vende, si está bien. Y ya cuando usted va a editar, pues ya pasa al programa de edición y la ganancia es como quien dice, bueno, si la voz de la persona que habló, del mayor que habló de nuestra comunidad, quedó muy bajita, es cómo le damos más volumen, cómo le aumentamos esa parte, compañero Cristian. Sí, conceptos básicos, ya lo mencionábamos sobre el volumen y la ganancia. En caso de que tenga la posibilidad de conseguir micrófonos, pues la ganancia es todo aquello que recibe y es muy importante que lo diferencien. El volumen, por ejemplo, aumenta aquello que escuchamos y en algún momento tengamos un micrófono, lo hayamos comprado
si hay la posibilidad de subir la ganancia desde el micrófono, entender que eso le abre el umbral al micrófono lo que recibe. Entonces, si le hacen mucha ganancia, puede que cualquier cosa que le entre al micrófono estalle el sonido y no queremos eso. Entonces, ruidos a evitar, tener en cuenta que hay ruidos que narrativamente quizás no nos funcionen para los podcasts, para las narrativas, para lo que queremos contar. Y entonces es como ese viento que a veces en la entrevista no funciona bien, que William me corregirá o no. A veces se usa un peluche encima de los micrófonos como una especie de esto que evita mucho la entrada de ruido, de viento. Incluso el coso que hacemos con la boca, ¿no, William? Que a veces estamos aquí hablando y no sabemos que cuando pronunciamos creo que la S o la P, pegamos como con viento, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son esenciales y se puede hacer con, por ejemplo, hasta con una media, ¿no? Uno puede colocar una media aquí el teléfono, anclarlo aquí y evitamos un poco ese pop, creo que se llama. William, ¿voy bien por allí? Sí, quería pues también como hacer esa recomendación para todos los compañeros que antes hay que mirar la herramienta que vamos a utilizar nosotros. Si va a utilizar el celular o si usted tiene un micrófono de los que rato mostraba Cristian, hay que probarlo con tiempo para ver cómo funciona, conocer, digamos, el equipo. Hay que grabarse uno mismo, hay que mirar cómo, a qué distancia usted le debe colocar el micrófono en su boca y cómo queda la grabación en el equipo que usted va a utilizar. Y también es necesario que usted mire eh, qué elementos son necesarios a la hora de grabar en los diferentes espacios, ¿no? Si es una reunión, si es en la casa de alguna mayora o mayor, cómo van a estar ahí en los espacios y qué necesita. Si necesita, por ejemplo, colocarle un tapavientos de lo que nos habla Cristian o una media, pues hablemoslo así, técnicamente se llama tapavientos, pero pues algo que obstruya el ruido. Porque si está haciendo mucho viento, ese viento va a perjudicarnos la grabación. Si estamos en una reunión, todo el mundo va a querer hablar por allá, unos gritan, otros la música. Debe buscar un espacio adecuado o mirar también cómo le disminuimos esa parte. Por ejemplo, una recomendación es que cuando entrevistemos a uno de los mayores o al personal que necesite, lo saquemos a un lugar adecuado, donde no coja mucho ruido. Y segundo, si de allá para acá está sonando un equipo de sonido, nos hagamos de espaldas a el equipo de sonido de tal manera que obstruya ese sonido y no salga o no nos tape la entrevista. Son cosas elementales que uno las aprende a través del tiempo. Y también a la persona, con muchas veces cuando le estamos entrevistando, él se nos va retirando hacia atrás, ¿no? Eso pasa en la mayoría. O algunos hablan muy bajito, entonces hay que mirarle. Cuando uno está grabando en el celular o en su equipo, donde lo que usted utiliza allá en su comunidad, cómo está el volumen, ¿cierto? Si el volumen está marcando muy alto, hay que tratar de retirar el micrófono. Si el volumen está bajo, pues hay que bajarle acercarle un poco más a la boca. Porque pues en el caso de acá de los celulares, uno ve ahí, marca la onda y esa onda va altísima. Si va pegando muy alto, pues hay que retirarla un poco, ¿sí? Esas son cosas que pues les vamos a estar recomendando aquí en el trabajo que se hace, Cristian. Sí, por supuesto, William. De hecho, tenía como también hay unas recomendaciones a la hora de hacer ese tipo de grabaciones que me gustaría como mencionar. Una de ellas es acerca de grabar en lugares cerrados y protegidos del viento, ya lo mencionabas tú. Y mira que no hemos hablado de algo muy importante, William, y tú lo sabrás más que yo. En las comunidades a veces hay espacios gigantescos por las casas comunitarias, porque necesitamos espacios para grabar o para hacer reuniones gigantescas. Y entonces contamos con un pequeño problema que es si el caso es muy encerrado va a generar eco. Aquí nos dice que usemos cortinas o ropa para reducir ese eco, ¿no? Ya no hablamos del viento, hablamos de ese eco. ¿Alguna vez has tenido un inconveniente con el eco en una plaza o en una zona donde, sobre todo en tu comunidad que sé que es bastante frío, el ruido se escucha mucho más? Sí, en las comunidades donde estamos, en resguardos, en población campesina, pues cuando se utilizan para asambleas, se utilizan parlantes que son a todo volumen. O bueno, no sé, pero yo he visto que en algunos pueblos la gente le gusta aprender mucho los equipos de sonido. Entonces, muchas veces las grabaciones nos entran en esos sonidos y nos producen un sonido maluco. Pero el eco se reproduce cuando nosotros hablamos
y el sonido se devuelve, digámoslo así, para que me entiendan en otras palabras, al mismo micrófono que nosotros estamos hablando. O sea, como quien dice, nosotros hablamos y de allá para acá se nos vuelve la voz y se nos retroalimenta o vuelve a entrar al mismo micrófono y eso produce un, hagámoslo así con las palabras propias, produce un chirrido, Chirreo. un sonido maluco, ¿sí? Que eso ya Entonces, técnicamente tiene otro nombre, pero se produce esos sonidos malucos que producen como que chillan, como que pitan, para que ustedes me entiendan sobre el tema de la grabación. Y que entonces pues la recomendación. sí, William, Sí, entonces sí, para ir continuando es evitar la recomendación que tú nos dices es evitar seguramente esos espacios abiertos, ¿no? Esos espacios donde hay sonidos, donde hay multitud, y grabar en momentos del día más silenciosos y eso, lo que tú nos decías hace un momento, hacer pruebas antes de grabar, ¿no? Es fundamental que nos escuchemos antes de que la grabación salga. Una frase que nos deja aquí la gente que hizo las diapositivas es: el mejor estudio es el lugar más silencioso que puedas encontrar. Seguimos un poco con un ejercicio práctico y es la facilidad de, de encontrar, por ejemplo, ahora, contar un poco esa narrativa bueno, el problema es que el ejercicio práctico se planteó desde seguramente gente que está conectada desde computadores, pero aquí nos dice que hay que intentar grabar con el teléfono cerca y el teléfono lejos, ¿no? Que eso nos da como una perspectiva de qué tan cuál es el umbral del micrófono para poder grabar, ¿no? Y que si estamos en un lugar ruidoso o en un lugar silencioso, pero como muchas personas que salen en la clase, pues la gente lo ha olvidado, la gente que era de Twitter lo ha olvidado, pero pues tener en cuenta que eso pues también es nuestra responsabilidad. Seguramente están conectados todos desde teléfono, entonces este ejercicio práctico lo vamos a omitir porque entendemos que seguramente no lo podemos hacer. Conexión de lo político, ¿no? Digamos que mejorar el sonido no solamente es algo técnico, es una forma de cuidar la palabra. Si la voz no se escucha bien, el mensaje se pierde y si el mensaje se pierde, la historia también. Pequeña, pequeña pregunta, William, ¿alguna vez te ha pasado esto que tú digas, hice una entrevista perfecta, pero algo falló y me arruinó todo y tuve que volver a regrabarla? sí, nos ha pasado mucho haciendo trabajos en la calle cuando nosotros pues no estamos a veces faltos de tiempo para realizar un trabajo. Realizamos una entrevista y nos parece que quedó muy bien, pero por ahí se atravesó algo y no permite retirarlo, entonces perdemos la entrevista. Y hablando ya en el estudio, pues muchas veces se realizan grabaciones de programas con personajes que no los queremos tener ahí, pero que por una u otra cosa no quedó bien. El volumen muy bajito, muchas veces la persona retrocede mucho hacia atrás y no coge bien el micrófono, a pesar de que nosotros lo estamos pegando cada rato. Entonces, nos ha tocado perder entrevistas y pues una recomendación es que realmente miremos cómo mejorar esa situación. Ahora un poco va eso, ¿no? O sea, acerca de esa narrativa que se puede salir con lo sonoro, ¿no? O sea, por ejemplo, ya lo dice la diapositiva, grabar un sonido no es lo mismo que contar una historia. El sonido se vuelve poderoso cuando tiene intención, cuando tiene sentido. Y aquí, por ejemplo, nos conecta dos piezas sonoras. El podcast, que en este caso, un podcast, una pieza sonora, no solo es un audio grabado, sino es una forma de narrar, de contar una historia, de denunciar. Los silencios, entonces en ese momento, por ejemplo, los silencios a la hora en un podcast, por ejemplo, si alguna persona dice, y entonces así fue como mataron a mi hijo. Jugar con los silencios porque eso le da un poquito de dramatismo, no pasa tanto en el audiovisual como en lo sonoro. O sea, contar muchas veces que también el silencio también juega un papel fundamental en el audio y también, por ejemplo, ya lo hablábamos en la clase pasada, hace un momentico, acerca de esos tipos de piezas sonoras que podemos hacer. Y aquí es donde ustedes deben tener en cuenta cuál de estas que estamos aquí, entrevista, relato, documental sonoro o conversación, es fundamental para que ustedes puedan desarrollar su historia. Una vez acabemos esta clase teórica, técnica, vamos a centrarnos en las historias de cada uno y pues contar, por favor.
con el apoyo de William, que nos dirá, mira, yo siento que esto puede ser una entrevista, siento que puede ser un relato desde la distancia, de mi experiencia, que William pueda decir, no, mira, a mí siento que tu historia, Carolina Daza, funciona mejor con un documental sonoro o con una entrevista, que esa entrevista sea grabada a una mayora. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? También saber qué tipo de entrevista, relato o documental o conversación puede funcionar, ¿no? Entonces, muy cortas las definiciones. Entrevista. Una persona le pregunta a otra sobre su historia, experiencia, conocimiento. Eso es una entrevista. Ahora, el relato. Podríamos decir que el relato es una persona que cuenta una historia, puede ser una memoria, una experiencia, algo que le pasó en su territorio. El documental sonoro, que es pesado, aquí necesitamos mucho tiempo y mucha paciencia para hacer esa mezcla de voces, esos sonidos del entorno, esa narración más elaborado, pero también es mucho más potente y, por ejemplo, sé de primera mano que son los que les pide el Ministerio de Mintic o Minculturas a las comunidades indígenas del Cauca, que se vaya, ¿no? Con eso de las voces, de los sonidos, de las voces propias, de la musiquita, para que le dé más capacidad envolvente al contenido, ¿no? Y la conversación, un diálogo entre dos personas o más cercano, más natural, que también puede funcionar como una pieza sonora a la hora de estructurar, ¿no? Entonces, en nuestros territorios muchas de estas formas ya existen. Cuando un mayor cuenta una historia, un relato se encuentra en una conversación de dos personas, la conversación cuando alguien le responde a otro, eso funciona como una entrevista. Entonces, todo eso ya está en nuestras comunidades, solamente que no hemos cogido la capacidad de decir, grabémoslos, hagamos esto y de pronto salga algo bueno. Mm, hago una pregunta para que me responda una persona, la que quiera ahora mismo, es en tu comunidad o en tu espacio o en tu territorio, ¿en qué momento has escuchado una historia que valdría la pena escuchar? Cortico, 1 minuto y medio, 2 minutos, el que quiera, la que quiera, adelante, adelante, adelante. Estamos en esta pregunta. Bueno, David, Santiago, gracias por salvarnos la patria. Cuéntanos un poco. Hola, bueno, yo estoy en un contexto rural. Yo vivo en un pueblo de Antioquia y pues por eso fue digamos, que me animé pues a participar y digamos que en este momento uno pues como de las propuestas para participar es contar la historia del acueducto veredal, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de conocer a dos personas que fueron fundadoras y pues aquí hay un trabajo muy fuerte en el tema del agua y del cuidado de los recursos, entonces esa es como una historia que me gustaría visibilizar. Eso, gracias. Súper. Diana, cuéntanos. Hola, bueno, buenos días para Buenos todas, para días. todos. Pues yo creo que en relación a esas historias, más bien sería como la memoria. Yo soy del pueblo indígena de Los Pastos, del resguardo de Cumbal. Entonces, hace días incluso estaba realizando una entrevista a uno de los taitas acá del territorio, es recuperador de tierras. Entonces, él me hablaba de que por lo menos hizo un poema relacionado con la recuperación indígena, de la recuperación de tierras de la comunidad indígena. Me parece un tema bastante interesante porque pues ha hecho ese proceso también de reivindicación a través de lo que son las canciones también, que es un elemento presente acá en la comunidad. Y pues sí, esta es como la historia que quisiera compartirles y que pudiese quedar en la memoria, pues lo que relaciona como tal, pues un podcast que se podría trabajar y sería interesante para compartirlo con el resto de la comunidad. Súper. Y Diana le dice algo claro y aquí le aplaudo a ella, es que ya sabe lo que quiere hacer, un podcast, ¿no? Entrevistas más o menos habladas, que no sea algo tan, sí, quizás montado desde el documental sonoro. Entonces, Mauricio, la misma pregunta para ti. En tus comunidades, ¿en qué momento has escuchado una historia que valga la pena Bueno, grabar hola, y buenas tardes. ¿Me compartirlo? escuchan?
Hola, hola, sí te escuchamos, cuéntanos. No, yo vivo en Francia, soy inmigrante de colombiano y pues aquí hay muchas historias, incluyendo la mía, pero una historia que pasó hace unos años de una colombiana de Cali que vino a estudiar a España, pero por cuestiones de las cosas terminó metida en las drogas. Después llegó a Francia y tuvo un hijo, venía con su compañero, pero vivían en la calle. Yo vivo en una ciudad que se llama Lyon y el consulado siempre, pues como entonces vino la madre, después de tantos años, a buscarla porque el hijo ya estaba grandecito, como unos 5 años. El gobierno francés le había quitado el niño a la muchacha porque vivía en la calle. Entonces la abuela vino a recuperarlo, buscamos a la muchacha por las calles, hicimos, bueno, fue una historia muy buena, triste, pero también bonita, porque al final la abuela pudo recuperar el nieto, lo llevó a Colombia, aún, y pues el consulado me dijo a mí, aléjese, no se involucre tanto en esto, porque no es fácil, pero igualmente es una historia, como te digo, triste y feliz al mismo tiempo. Buenísimo. ¿Y ya has pensado en qué formato podrías grabarlo o hacerlo tú, un relato tú o cómo sería tú? No, o sea, esa historia, no, conté esa historia por contestarte la Ah, pregunta, vale, vale. pero en realidad quisiera hablar como en general de mi historia, de la migración, de lo que pasa, de lo Buenísimo. invisible que somos los colombianos. Solamente de pronto nos tienen en cuenta cuando hay elecciones, pero después es muy complicado. Igualmente por eso esto, lo de la comunicación y todo, hace que seamos menos invisibles y podemos compartir con nuestros territorios en Colombia. Súper. Bueno, tengo dos inconvenientes. El primero es que esta clase debe durar hasta las 12 y el reloj me está diciendo que me va a sacar en 15 minutos. Entonces, cuando falten 5 minutos para la clase, voy a enviar otro link. Por favor, conéctense porque pues será al final de la clase. Tratemos de avanzar un poquito para poder cubrir todo esto y podamos escuchar sus historias y asignarles esas posibles tareas para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista a un producto sonoro es muy importante presentar el tema directamente o con una frase fuerte o con una pregunta o con la voz del invitado, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre cómo la radio ha sido una herramienta de resistencia en el territorio. Nos acompaña Lorena, comunicadora indígena, que nos va a compartir su experiencia. Em, William, dinos tú, desde tu experiencia, ¿qué frase o qué ocurrencia usas para enganchar a una audiencia a tu programa? Bueno, yo creo que es muy importante conocer la audiencia. Lo que pasa es que nosotros transmitimos para comunidad indígena, campesina y afro, pero uno de los ganchos que utilizamos para tener la gente ahí pendiente es poder ir a las comunidades, poder estar en las reuniones, poder estar en diferentes espacios, grabarlos a ellos y decirles vamos a estar tal día para sacarlos al aire. Entonces ellos están como muy pendientes, ¿no? Están como muy enganchados ahí porque dicen, no, tal día me dijeron que voy a sonar el domingo a las 7 de la mañana, entonces voy a mirar cómo suena mi voz, cómo suena esa historia, cómo suena esa entrevista y realmente cómo nos escuchamos, ¿no? Una frase para motivarlos a ellos es siempre que uno llega, la gente en las comunidades no es muy perceptible, digamos, hablar. Uno les dice, me regala una entrevista, no, pero pues, ¿qué me va a preguntar? De pronto usted me va a desacorchar, mi Corchar. voz no es bonita, ¿sí? Creo que una de las cosas es, no, ¿qué nos quiere hablar? Yo sé que usted es artesana, yo sé que usted es sabedora, yo sé que usted es un buen músico. Bueno, yo quiero que usted me comente esa melodía que tocó tan bonita, cómo nació, quién se inspiró. Ah, bueno, eso sí le puedo contar, porque todo el mundo cree que la radio es como Caracol o RCN, que es para sacar ahí o para hacerle arremetida a la gente. Cuando ya ve la gente que uno ya le da esa posibilidad, entonces ya la gente le va contando. O lo otro, cuando hay compañeros que dirigen la comunidad y entonces ellos dicen, no, no, no me siento preparado, no estoy en este momento para hacer entrevistas. Le digo, no, coménteme lo que hizo hoy. Ah, bueno, eso sí te lo puedo comentar, te puedo hablar porque realmente, pues hoy estuvimos haciendo tales y tales elementos, de tales cosas se trató. Y entonces creo que es como darle a ellos, decirles, o muchas veces decirles a ellos, ¿qué quieres que te pregunte? ¿Qué crees que me puedes comentar?
Entonces ya, sobre eso, ya ellos tienen más Una base. confianza y es el gancho para poder muchas veces conseguir una entrevista. Y siempre nosotros hacemos como mucho radio indiferido, porque la gente no, acá en el sur no es como muy dada a ir a la emisora, ¿no? Uno los invita, pero dicen, no tengo tiempo, no tengo espacio, estoy trabajando. Ah, no, tranquilo, que yo voy a su casa, yo voy allá donde están en la reunión, yo voy allá a la minga que usted tiene y allá lo entrevisto. Entonces, ellos se sienten bien estando allá en el espacio y lógicamente después, por el motivo de escucharse, pues es un momento muy llamativo para ellos. Hablamos también un poco acerca de cómo hacer una entrevista. Aquí vamos más al trabajo de campo. Y es que una entrevista no debe ser un interrogatorio, ya lo dice William. Antes de si la persona tiene el tema y ustedes no saben cómo acercársele, no deben decirle, voy a corcharte. No, no. Es como, vamos a preguntarte en el día, tal, tal. Luego la persona se va desenvolviendo y le meten la pregunta que quieran. En el contexto de comunitarios se implica mucho el respeto, el tiempo, la sensibilidad y muchas veces las personas no están acostumbradas a ser entrevistadas, pero sí a conversar. Por eso, en vez de hacer preguntas, lo que buscamos es abrir la palabra. Una preparación antes de una buena entrevista es saber a quién vamos a entrevistar, tener claro el tema al que vamos a preguntarle y pensar para quién va a contar esa historia. Preparar algunas preguntas, pero no depender totalmente de ellas. También es importante, por ejemplo, generar confianza antes de grabar, saludar, explicar para qué es el audio, escuchar un poco sin grabar y ya después grabar seguramente. Y importante, esto lo aprendí precisamente trabajando con comunidades, es las preguntas abiertas son el corazón de una entrevista, que permite que la persona piense, recuerde y construya. Y en las comunidades pasa mucho que uno le pregunta, no, vecina, ¿qué recuerda de sus años? Y ella se va a extender lo que, lo que le dé la gana y tú vas a coger, ¿no? Tú no vas, no, 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 eso no me interesa, no me cuente, porque la cierras, o sea, la bloqueas. Entonces, que sí, Mayora, qué chévere, cuénteme más sobre lo que te interesa. Entonces, vas a sacar después en edición lo que te interesa, pero si es una persona de la comunidad y que a mucho te da una entrevista, no le cortemos porque pues es complicado. Por ejemplo, nos dan unas preguntas de ejemplo que es, ¿qué significó para usted la comunicación en el territorio? ¿Cómo empezó ese proceso en la radio? ¿Qué recuerda de ese momento? Y luego existen preguntas de profundización, aquí es donde realmente aparece la calidad de la entrevista. Muchas veces la primera respuesta no solamente es la superficie, sino que tu trabajo debe ir más allá, pero sin presionar. Ejemplos. ¿Puede contarnos más sobre esto? ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento? ¿Qué sintió cuando pasó eso? ¿Qué pasó después? Preguntas que son profundizadoras y que la gente va a empezar a regarse una vez le hagan eso. Por ejemplo, también puede retomar una parte de la palabra de un hecho victimizante, algo que haya pasado, que le haya dolido y que diga, uy, no se me dolió tanto eso, y luego tú entiendas que la persona no profundizó en eso y digas, vale, Mayora, pero usted me hablaba respecto un poco acerca de, mm, de de ese tema, cuéntenos por qué fue difícil, por qué pasó esto, como ser muy sensibles, o sea, tener mucho tacto a la hora de eso, ¿no? Preguntas del contexto son importantes para que a la gente que ayude, que escuche los audios, entienda un poco la historia, ¿no? ¿Dónde ocurrió eso? ¿En qué territorio? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cuánto hace que pasó? ¿Qué preguntas evitar y por qué? Preguntas cerradas, preguntas que sean sí o no, ¿no? Como te gusta la radio, la persona va a ser sí, no, fue difícil, sí, fue difícil, ¿no? Fue difícil y por qué. Sí, no, nunca se pregunta, ah, Mayora, ¿le gusta el pan? Sí o no, pues sí, no. Hay que ser más coherentes a la hora de hacer este tipo de cosas, porque este tipo de preguntas limitan mucho la palabra. William, de todo lo que acabo de mencionar acerca de hacer una entrevista, ¿te suena algo de eso? Sí, claro, es muy importante lo que usted nos ha dicho y quiero también como pues aportarle, ¿no? A la comunidad que me está escuchando ahí, a los diferentes compañeros de las radios en cada uno de sus departamentos. Creo que pues hay como dos clases de entrevistas, ¿no? La que uno siempre hace como para tener a la audiencia pendiente, que son de temas que ellos quieran hablar, y otra que es la que ya uno lleva lista, como para realizar un trabajo, por ejemplo, para presentarle al municipio, al ministerio.
que hay una recomendación que hay que hacer y es que uno, pues, de acuerdo a la entrevista que va a hacer, hay que hacerse una investigación sobre el tema, ¿no? Hay que mirar sobre ese tema que va a preguntar qué hay, cómo se está presentando en la comunidad realmente, para buscar las personas que son las idóneas para que le den respuesta, ¿sí? Porque no todo el mundo te puede dar respuesta. En el caso de que usted ya consiga a sus personas, debe tener en cuenta que la comunicación debe ser muy clara con las personas. Uno debe siempre entrar, como lo ha hecho Cristian, pidiendo el favor, aclarando para qué se va a hacer la entrevista, por dónde se va a, a presentar. Inclusive ahora están exigiendo pues que cuando uno haga una entrevista también la persona autorice pasarla, ¿no? Porque mucha gente no quiere que la den a conocer. Eso hay que pedir una autorización. Hablar de forma sencilla también con la gente, pero sí tener un orden y mostrar confianza a las personas, ¿sí? Para que ellos también entren en confianza y den unas respuestas pues claras y precisas de lo que uno quiere. El lenguaje, también uno es necesario que uno les hable a la gente con un lenguaje de acuerdo a la región, ¿sí? Que uno siempre lo esté mirando a ellos de frente, que tenga la postura adecuada, que uno a veces no se ponga nervioso, porque si uno como entrevistador muchas veces se coloca nervioso, pues el que está entrevistado también tiende a dar respuestas equivocadas. Estar muy activo, escuchar activamente lo que está respondiendo cada uno de los entrevistados, ¿sí? Muchas veces ustedes se han dado cuenta que el entrevistado se le sale del tema. Entonces uno tratar de estar activo, muy pendiente para que la persona que está haciendo la entrevista le siga la línea a uno del tema que uno requiere. Es bueno también tener en cuenta el tema personal de estar siempre uno ordenado, de llevar las cosas en orden. Ojalá si es necesario llevar las preguntas escritas para uno no improvisar mucho y que ellos también vean, pues, de acuerdo a ese orden, realmente que es una entrevista de mucha importancia. Y ojalá que las preguntas que uno hagan también sean preguntas, como lo ha dicho Cristian, abiertas, pero que no creen esa forma como de darle un sesgo hacia un lado, ¿no? Sino que la persona realmente exprese lo que siente. Y una recomendación de uno también es tener muy en cuenta la puntualidad. Muchas veces nosotros nos presentamos a diferentes espacios impuntuales, a veces le decimos, no, vea, Mayora, yo la voy a visitar a las 12 del día, pero nosotros aparecemos a las 3 de la tarde, entonces la gente como que no está dispuesta muchas veces a darnos la respuesta que uno quiere para los trabajos. Sí, La actitud es muy importante también, que uno llegue con una buena actitud, en el caso del campo, pues saludándoles, dándoles la mano, bueno, un apretón de brazos, todo eso es necesario como recomendaciones, digamos, para realizar o para estar en nuestro trabajo, compañero Cristian. William, me quedan 3 minutos clase porque se va a cerrar la clase. Entonces, lo que he hecho es lo siguiente, me he tomado la molestia de invitar a William, a José, a un grupo de WhatsApp al cual voy a compartir ahora mismo en el grupo de comunicación para cambio social central. Ahí vamos a hacer lo siguiente, vamos a meternos al grupo y viendo que esta clase se acaba ya casi en menos de media hora, la intención es ahora, cerrando esto, que escuchemos las historias que tienen para contarnos. Vamos a tener un espacio de unos 15 minuticos para escucharnos y este grupo va a estar toda la gente que haga producción sonora y allí podremos retroalimentarnos. Ah, es que Mauricio está haciendo esto. Mauricio, ya grabaste tu parte de tu historia, dale, ¿cómo puede hacer? Hagamos un guión, que nos apoyemos mutuamente y estará José, que es la persona encargada de ese aspecto técnico. Entonces, por favor, ahora mismo voy a enviar el grupo de producción sonora ahí a la escuela. Así que únanse, sálganse de aquí a la reunión, vayan, únanse allá al grupo de producción sonora, porque se da el espacio que tendremos como grupo nosotros, habemos 25 personas aquí, más de 25 personas aquí. Esa es la intención es que nos vamos a unir a ese grupo para que eh, podamos
trabajar sobre sus historias. Entonces, la llamada se cierra en menos de un minuto. Mil disculpas porque no conté con esto, no contaba con que se acabase la llamada en menos de una hora y los invito a que se metan a ese grupo de WhatsApp y ahí estaré enviando otro enlace, nos conectaremos, no sé, las personas que nos conectemos para acabar la clase con sabiendo las historias y que el compañero William o el compañero José nos cuenten un poco de cómo pueden contarse y cuál sería el primer paso para que, si es necesario, esta misma tarde, mañana o esta misma semana empiecen a grabar sus historias y empecemos a ayudarles a editarlas y a mejorar, ¿no? Porque pues hay un proceso de edición que tampoco le he mencionado y que tenemos que hablarlo. Entonces, adelante. Súper, súper, se voy a entrar acá. Gracias, gracias a todos por volver a este espacio, porque la intención es que escuchemos un poco las historias y nuestros compañeros que ya tienen conocimientos técnicos en el audio nos puedan contar. Bueno, nosotros debíamos cubrir un espacio de audio, de edición de audio. No se ha podido cubrir, pero como responsabilidad y como coordinador del taller de comunicación para cambio social, voy a hacer un video que va a ser compartido por ese grupo de escuela, de grupo de producción sonora, donde les enseñaré cómo usar una herramienta, dos herramientas, CapCut y Audacity. Ambas son gratuitas para poder hacer sus producciones sonoras, pero la intención es que, por ejemplo, en caso de que digamos, no, mira, yo no puedo editar y José me puede colaborar, José esté ahí de primera mano ayudándome, o que yo no sé qué pregunta hacerle al mayor y William sí mira, yo le escribo a William por este grupo, William, tengo esta historia, ¿qué le puedo preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si escuchamos un poco de esas historias que les dejé como tarea traer esta semana? Invito a Yoseidi, a Karina, a Marcela, a Roberto, a cualquiera, el que quiera hablar y nos quiera contar un poco acerca de su historia y cómo podemos desde el taller de comunicación apoyar a que esa historia salga. Adelante, por favor, cuéntenos un poco, palabremos un poco para que esto se nos haga un poco más ameno. ¿Alguien que quiera hablar, que nos quiera contar un poco sobre su historia? Ouch. De su historia, bienvenidos, adelante, que se unan a la clase, vayan comentándonos un poco su historia o alguna problemática que quieran contar y no saben cómo. Carolina Daza, que se acaben de unir, Karina, Marcela, Mauricio, Rosemary, Yuseidis González,
contarnos un poco de cómo sienten que esa historia que necesita ser contada se pueda apoyar desde este espacio de comunicación para el cambio social y podamos decir, bueno, necesitas apoyo en esto o en lo otro? ¿Cómo hacemos, chicos? Adelante, pueden pedir la palabra a quien quiera. Ángela, cuéntanos un poco. Hola, soy de Perú y bueno, mi pregunta va más por el lado de que estoy recién comenzando aquí en el tema de comunicación y justamente estamos con un proyecto en el cual se va a trabajar con adolescentes en la región, aquí en otra región que se llama Purimac. El tema es que se tienen que sacar algunos spots radiales con adolescentes sobre el tema de educación sexual y reproductiva. Entonces, quería saber si cómo debería ser, ¿no? Igual, de todas formas, como se estuvo conversando, siempre va a ser participativo, ¿no? Pero quisiera saber si tiene algunas recomendaciones para que sea más efectivo y se logre nuestro objetivo, ¿no? Que es llegar a la comunidad adolescente en este caso. William, cuéntanos un poco y yo ahí te voy complementando, ¿te parece? Muy bien, saludo a la compañera del Perú, a los compañeros que están desde otros países. Me alegra mucho que estemos aquí compartiendo. Sí, precisamente es un elemento fundamental los adolescentes. Y no es para nada, para nadie fácil llegarle a ellos. Nos tendríamos que mirar a través de estos medios para mirar las edades de ellos. Realmente cuál es el fin que ustedes pretenden para llegar a ellos. Y una vez miremos esa parte, pues poder eh, mirar qué es lo que ustedes quieren transmitirles. Pues en este caso también podría colaborarles un poco porque trabajo con adolescentes desde el grado sexto hasta el grado 11 y qué bueno producir es para ellos. No los he hecho, pero sí he tenido todo, tengo una experiencia por ahí bastante larga con ellos de estar cada día trabajando. Entonces creo que es una de las formas de que ustedes allá en el Perú se pongan de acuerdo en mirar realmente cuál es la línea que van a producir de trabajo de spot, qué quieren transmitirles a ellos, cómo llegarles a los adolescentes y si los spots son de caracteres educativos para ver cómo se formulan. E inclusive, una mejor manera de atraerlos a ellos es que se haga un grupo. Hemos tenido experiencias de hacer grupo y dinámicamente que ellos puedan participar de ese grupo con las voces. Primeramente, pues grabando alguna cosa que a ellos les llame la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi región se llevó a cabo con un compañero que vino de Medellín, un tema de producir un taller con la música rap. Nunca se había hecho, pero vino acá y nos dio eso. Y bueno, a los muchachos les llamó mucho la atención eso porque pues ustedes saben que los medios muchas veces difunden eso y entonces ellos nunca habían rapeado, pero pues al tono de ellos y de acuerdo a la región se hizo el rap y eso se grabó y se hizo. Bueno, cosas así que yo creo que en Perú hay que buscarles el medio, cómo se les llega a ellos para que y a mí me parecería interesante que hasta ellos mismos los produzcan y se interesen mucho por escucharse y difundirse en el espacio, compañero. Un spot es básicamente, creo que muchas veces se refiere como algo corto, de 30 o un minuto, lo que busca transmitir es un mensaje claro, ¿no? Y eso es importante saber para dónde va. Si va para radio, pues toca ser directos y claros. Y yo creo que es importante, me incluyo la idea que dice William de hacer una estructura básica de una pregunta, enganche o un mensaje el que se quiera dejar, ¿no? Por ejemplo, un inicio como sabías que muchas veces no hablamos lo suficiente sobre relaciones sexuales o informarse, cuidarse, tomar decisiones conscientes es parte de tu bienestar y o posiblemente algo como un cierre, informa, pregunta y decide con responsabilidad. Muchas veces trabajar con estos temas con adolescentes a veces es delicado y pues la intención es hacerlo de la manera más responsable
posible, ¿no? Yo creo que usar un lenguaje claro, respetuoso, evitar juicios e imposiciones, hablar con cuidado acerca de esa responsabilidad, no promover conductas riesgosas y también dar consentimientos y con protección, ¿no? Si una persona dice, mira, yo no quiero que se me escuche mi voz, ya la podemos, no sé, distorsionar para que el testimonio salga, pero tu voz no. Eh, y fundamental, ¿no? Ser como más cercanos a esa idea de poder llegar a los jóvenes, ya sea en grupo o individualmente, diciéndoles, bueno, ¿qué opinas de esto? Hacer preguntas bastante cuidadosas para que no haya un ritmo, haya y haya una confianza en ello. Si de pronto Ángela nos da un poquito más de información acerca de esa posibilidad, para que evidentemente José pueda ayudarte en ese spot, ¿cómo sería, Ángela? Cuéntanos un poco más de ello. Muchísimas gracias. No, es que recién se está iniciando este proyecto y se tiene contemplado, ¿no? Ya se está hablando con, en este caso, aquí se llama la Dirección Regional de Educación para lograr llegar, ¿no? Y justamente en la parte educativa sí se van a realizar los talleres, ¿no? Los talleres educativos que a partir de ahí se tiene que hacer la elaboración de los spots. Entonces, justamente mi pregunta era si habían tenido experiencias para que me puedan comentar, porque estamos para aprender, ¿no? Y yo también recién estoy comenzando ahora con estos temas y eso. Y, por ejemplo, quería preguntar si es que se trabaja con un grupo grande, ¿cómo se hace que todos trabajen? Porque se va a hacer en diferentes instituciones educativas. En, son como 20 instituciones educativas, ¿no? Que cada uno por su localidad se va a estar difundiendo en la radio, ¿no? Que se tiene contemplado en este caso. Esa sería mi pregunta, si me pudieran responder o guiar, por favor. Sí, y yo te invito, Ángela, que de pronto puedas hacer un spot tú misma, grabándote tú, entrevistándote tú, para que veamos cómo sale ese ritmo de 1 minuto o 2 minutos y pueda ser como el producto que nos muestres y que José te pueda ayudar a hacer. En este caso, por ejemplo, tú puedes entrevistarte a ti misma y hacer un producto en base a lo que quieras proyectar para que así entiendas qué problemas puedan resultar, ¿no? En grupos grandes es difícil, yo siento que aunque depende mucho de la cultura, ¿no? Pero el siempre y lo esencial es romper el hielo. Siento que el primer paso es bajar esa barrera entre el comunicador, la persona que va a entrevistar y la gente que va a ser entrevistada. Y aquí no hay preguntas correctas o incorrectas, lo importante es que cada uno cuente de su experiencia lo que piense. Y también funciona mucho el preguntar levantar la mano o de alguna otra forma relacionarla con una palabra, con una experiencia. Eh, un error muy común que usa la gente a la hora de hacer entrevistas grupales es hacer como si alguien quiere opinar en base a una experiencia, que nos cuente su experiencia. Y eso cierra mucho a la gente, ¿no? O sea, nombres propios, preguntas específicas cierra mucho a la gente. Entonces toca hacer como, por ejemplo, preguntas donde la gente se pueda sentir en confianza en base a la entrevista que estás haciendo, ¿no? O sea, como, es que no se me ocurre ningún ejemplo ahora, ¿no? Pero sé que a la hora de hacer grupos vocales es difícil que se dé esa confianza. Pero yo creo que una vez se rompa ese hielo, la gente empezará a hablar porque hay personas más introvertidas que otras, ¿no? Y un círculo de palabra es muy importante dar palabras por turnos, que nadie interrumpa y que todos tengan la posibilidad de hablar, así sea muy corto lo que tenga por decir. Y que de alguna otra forma conecten esas problemáticas que tengan con su vida, ¿no? Por ahí pueden ir como los tiros. Yo he tenido poca experiencia con grupos vocales, evidentemente, pero sé que por ahí puede ir. No sé si de pronto te colaboramos un poco, o igual podemos investigar un poco más y responderlo por WhatsApp cuando tengas tiempo, Ángela. Listo, muchísimas gracias. Y justamente sí, ¿no? Trabajar con adolescentes considero que es un poco delicado, pero a la vez es muy importante. Entonces, bueno, desde la comunicación, de eso se trata, ¿no? De seguir buscando estrategias y la manera de llegar
hacer llegar la información a ciertos grupos y a veces es complicado, pero ese es nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias y nada. Gracias por hacer este tipo de talleres también, ¿no? Que uno aprende de los demás. Dale, por supuesto. Y nada, pues sigue en el taller para que te podamos certificar y puedas tener esas pequeñas horas allí. ¿Alguien más que nos quiera contar acerca de su historia, así como lo hizo Ángela de Perú? Y bueno, ahí está Carolina. Cuéntanos un poco, Carolina Daza, ¿qué tienes en mente? ¿Cómo te podríamos ayudar? Buenas tardes, les saludo desde Valledupar. Bueno, yo hago parte de un movimiento social, se llama SENFE, y nosotras, bueno, somos varias compañeras. Y este año nos hemos puesto la meta de sacar un podcast, porque tratamos en el colectivo todo lo que es temas de violencia de género y demás. Y en algún momento, alguna ha atravesado por un hecho de violencia. Entonces queremos manifestar eso, rompiendo el silencio primeramente y también siendo voz para hay mujeres que tal vez no se han atrevido a hablar. Y pues para nosotras ha sido un poco complicado porque ninguna tiene conocimiento al respecto de comunicación. Algunas están estudiando, otras son adolescentes y las que somos profesionales pues estamos en otras áreas totalmente diferentes. Entonces quería preguntarles si hay de pronto, si nos recomiendan aplicaciones, sitios donde nosotras podamos, se nos haga más fácil el tema también de la edición, porque he visto que funciona mucho el tema de los clips dentro de los mismos podcasts, que uno saca como unos clics, pero no sé si existe aplicaciones en las que uno puede hacerlo más rápido y no solamente manual. Y otra cosita, ¿qué tiempo recomienda para hacer un podcast? Porque pues no sabemos todavía si lo queremos de 30 minutos o si eso será mucho o si con 15 minutos. O sea, como esos ticsitos para nosotras pues también tenerlo en cuenta. Súper, ya te respondo. A Dana, a Diana respondiéndole un poco acerca de la asistencia, creo que se envió en la clase pasada. Voy a volverla a pedir para enviarla por aquí. Carolina, es un proceso de un podcast es pesado. Siento que la persona, si no tiene experiencia a hacer un podcast es algo grande, pero te felicito por esto y siento que lo puedes hacer con mucha facilidad con el apoyo técnico que contamos en ese espacio. Digamos que es muy importante el cuidado y la ética a la hora de hablar de este tipo de espacios. No todas las historias deben contarse, no todo debe publicarse, pero sí hay que denunciar, ¿no? Sí hay que levantar la palabra y sí hay que dar voz a esas personas que, pues, por lo general no tienen la posibilidad de dar esa voz, ¿no? Entonces, a la hora de definir el podcast, lo esencial, ojalá tomes apunte, es qué queremos contar, desde dónde se quiere contar y para quién se quiere contar. Una vez viendo eso, si lo quieres hacer en video, yo te felicitaría. Es un proyectazo hacerlo en video porque tú sabes que en redes funciona mucho más. Pero si lo quieres hacer en audio, cuenta con gobierno mayor para que ese audio se difunda por redes sociales y conozcamos un poco más de ese espacio, ¿no? Un podcast en un tiempo puede ser de 5 minutos, 3 minutos, no hay como un tiempo definido, pero sí está eso, ¿no? De que haya un enfoque en los testimonios de mujeres, análisis de las historias, un acompañamiento y orientación, que no solamente la gente llegue a contar, sino que también seamos puentes hacia una reparación. Yo creo que el formato adecuado sería como hacer pequeñas entrevistas o reunir a las personas en un salón, en un lugar, ya sea con micrófonos o no sé con qué equipos cuentes, pero si puedes grabar con teléfonos también está adecuado. Una herramienta que te recomiendo para editar. Si tienes computador, Audacity. Si no lo tienes, edita con CapCut. Es muy sencillo. Te repito, yo antes de que sea el martes enviaré videos explicando cómo editar audio en CapCut y sé que te va a funcionar y nos gustaría, por favor, que sacaras esto en menos de 2 semanas para que lo publiquemos en Gobierno Mayor. Te publiquemos como colaboradora de la idea, de la persona que va a ejecutarla y cuenta con José que va a ser la persona que te va a estar orientando técnicamente en todo ese espacio. Guión básico.
Debes también hacer un guión básico acerca del tema del episodio, el mensaje central, las preguntas guías. Recuerdas que hablábamos hace un rato acerca de esas preguntas exploradoras. Y yo creo que el cierre, ¿no? Como también colocarle un nombre al podcast es como bueno, ¿no? Como las palabras que rompen o algo así. O sea, pensar el nombre, que eso también es una decisión política importante. Y a menos de que las chicas sean tus amigas, hay que generar confianza, explicar para qué es el audio, permitir un poco las pausas en el momento de que una entrevista a una persona que ha sido violentada, pues evidentemente seguramente va a llegar momentos en que quiera romper a llanto, entonces tratar de respetar esos silencios, no insistir a que la persona no quiere responder. Que, ¿qué tipo de preguntas? ¿Qué significa para ti romper ese silencio? ¿Cuál ha sido el proceso que has llevado? ¿Qué le dirías a otras mujeres que han vivido esto que tú has vivido? Y evitar, ¿no? Es ese revivir este dolor sin un sentido narrativo. Herramientas, celular, manos libres. em, Hay una herramienta, creo que es de Android, si no estoy mal, se llama BatLab, que puedes editar desde el teléfono, si no estoy mal. Igual yo sé que les voy a compartir más herramientas de otros espacios. Acerca de la calidad del audio, grabar con un lugar tranquilo, por favor, tranquilo, evitar ruidos externos y viento y hacer pruebas antes del espacio. De nuevo, ¿no? Nombre, un tono, que porque el tono pues de los podcasts no puede ir todo el tiempo con alegre, porque vamos a hablar de un tema delicado. Música, te recomiendo que a la hora de editar coloques música porque siento que le hace de alguna otra forma que la persona que esté contando tenga esa posibilidad de escucharse y no ahogarse, ¿no? De alguna otra forma. Y en la difusión, WhatsApp, redes sociales, emisoras comunitarias y encuentros comunitarios. Gobierno Mayor cuenta con emisoras comunitarias y seguramente también, si por ejemplo tu historia llega a llamar la atención de William, yo sé que William sería encantado de llevársela a esos espacios de por allá del Cauca. Así que hazlo teniendo en cuenta la dimensión política que debes hacer, es generando el cambio. Y por favor, cuéntanos en chat cómo te podemos ayudar, que tu historia no se pierda. Yo ya escribí tu nombre, escribí tu historia, así que te estaré preguntando por ahí por chat y por favor, hagámoslo realidad. Em, ¿Alguna otra pregunta, Carolina? ¿Has resuelto tus dudas? ¿Sientes que ha sido fácil, que puedes hacerlo? Cuéntanos. Sí, ya estaba anotando todo eso que me estabas comentando. ¿Oíste? Gracias. Listo. Xiaomix Ajim, cuéntanos. Pues mucho gusto. Hola, estoy escuchando pues una muy bonita charla, una muy bonita taller. Y pues yo tengo dudas porque yo recién me estoy incorporando a un proyecto de derechos humanos y derechos ambientales y como voluntaria. Y uno de los aspectos que me llama la atención es poder apoyar en este proceso de mejorar el podcast que ya se está desarrollando, que es bastante como lineal, no es dinámico. Eh, Ahorita escuchando, digamos, la charla, me da cuenta que quizás parte de los audios no han sido como muy buenos, que tal vez no se han utilizado los micrófonos adecuados, pero también uno de los desafíos que queremos como implementar como para poder darle vida a este podcast es poder grabar sonidos ambiente también. Y me gustaría como saber qué tipo de aplicaciones o programas pueden ustedes como referirnos para que podamos grabar ambiente, porque el derecho de pueblos indígenas y también del ambiente incluye contar historias acerca también de la resistencia, por la defensa de los ríos, de los lagos, de la madre tierra. Y entonces, parte de lo que nosotros queremos también tenemos en mente es poder grabar esos sonidos que hacen parte del ambiente y poder contar de por qué estamos hablando acerca de eso. O sea, no solo de manera lejana, sino acercarnos a los lugares, a los territorios y contar las historias desde ahí. Y entonces hemos intentado grabar así como en audio normal de teléfono, pero no sale como los clips de audio que a veces bajamos para poder ambientar.
pero nosotros queremos hacer esos clips como de audio ambiental, por ejemplo, tengo la idea de poder contar una historia acerca de un territorio que tiene, digamos, su santuario de aves, pero a la vez maneja también lo que es la permacultura, o sea, tiene un concepto de permacultura y la atracción, digamos, que están desarrollando para poder llamar al turismo es el avistamiento de aves, que es el santuario de aves. Y entonces poder contar eso a través del audio nos parece interesante, pero pues qué tipo de programa o de herramienta podríamos utilizar para eso. Y otra es poder como hacer como para editar un poco más creativo y que no sea tan tardada el proceso de postproducción. Gracias. Esencial este tema porque siento que a la hora de hacer este tipo de contenidos, la grabación de ambiente no solamente nos conecta con ese lugar, sino que le da identidad, le da vida a esos audios. Yo creo que a la hora de capturar sonidos con teléfono en un río, en un bosque, a veces es complicado porque no contamos con el control de la ganancia o el volumen, ¿no? Y después subirlo a una plataforma y ves que está todo estallado, pues es un lío. Yo te recomendaría, por ejemplo, usar para mejorar tu podcast, inclusive bibliotecas digitales de sonido. Sé que por ahora suena un poco, pues pero sí es verdad que hay bibliotecas como por ejemplo, bueno, voy a compartir una, creo que la puedo buscar, donde puedes encontrar eso que tú buscas, biblioteca de sonidos. Y allí puedes básicamente descargar sonidos desde allí, ¿no? Como efectos de sonido, eh, librería de sonido, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de narrativas. Em, Esta es la más famosa que hay, sé que se llama Level Labs y ahí puedes conseguirlo. Y pues, por ejemplo, ya lo decía, ¿no? Hace un momento, Dolby Home es una aplicación que sirve para Android, mejora el audio, el ruido, es muy buena a la hora de grabar en entornos. También hay otra que se llama Ray 2, que es más avanzada, permite controlar la calidad em, y cortar un poco también los formatos, ¿no? A la hora de editar, no sé en qué edites porque ya, pues ya tienes un podcast, así que pues quizás mejorar esa edición también es un poco el que nos cuentes seguramente después en el grupo de WhatsApp cómo lo haces, que nos muestres un poco también de ese audio para que nosotros como técnicos digamos, mira, falta mejorar esto, ¿sí me entiendes? ¿Qué elemento diferencial puede servir? Em, y pues si tienes un computador, ya te lo he dicho, ¿no? Catcut, está, bueno, está Radio City, no, City Audio, si no estoy mal, es la más sencilla de usar. em, y siempre tratar de grabar como esos sonidos más de un minuto, ¿no? O sea, por ejemplo, grabas un río, grabarlo seguido, y eso nos vendría bien. Em, no sé, ¿qué otra pregunta hiciste? Es que me enredé un poco en las aplicaciones. ¿Estás por ahí, Xiaomi? ¿Xiaomis? No, todo bien. Gracias. Sería genial como ya aterrizar como la idea, sí compartirles el audio de lo que ya se ha realizado, digamos, y de lo que nosotros queremos como colaborar desde la parte técnica, digamos. Dale, sí, sí, tenés grupo de WhatsApp, insisto, si puedes sacar un programita de aquello o de lo otro, comentarte que acá Gobierno Mayor está de la mano para poder sacarlo a redes o a un repositorio inclusive, que estamos pensando la idea para que guardes esas ideas. Entonces es importante que contemos nuestras historias para que se guarden en la memoria, ¿no? Entonces, aquí estoy cubriendo lo pequeñito, pero en el grupo de WhatsApp tendremos mucho más tiempo para poder trabajar esto y que nos muestres un poco de lo que haces. Creo que en ese momento Santiago quería contarnos su historia y el medio en el cual puede hablar, ¿no? Santiago, ¿estás por allí? Hola, sí. Eh,
Bueno, pues en mi caso lo que les comentaba ahora mm, es un tipo de, un- de contar una historia, pero yo todavía no lo he encuadrado bien porque lo que yo tengo es, pues no sé cómo informar, ¿cierto? Porque yo tengo pues como el testimonio de unos líderes de acá de la comunidad, pero como tal, eh, yo estoy indagando si de pronto ellos quisieran grabar las voces, pero me dicen que no. Entonces, no sé, de pronto ya un tema de tomar eso y volverlo un relato, audio relato, no sé. Básicamente como eso es como lo que tengo en este momento. ¿Qué has pensado? ¿Qué medio crees que te puede venir bien? ¿El audio relato, un documental o No, podcast? yo creo que un audio relato, diría yo, un audio relato. Pues yo creo que, es que claro, ¿no? Ya dijiste que así iba a preguntar y te han dicho que no, ¿no? O sea, es complicado este temita de no, de grabar a veces como en comunidad, ¿no? Yo siento que ahora lo que puedes hacer es quizás montarte un pequeño guión, una estructura de lo que ese audio relato, ¿no? ¿Cómo vas a abrirlo? ¿Qué sonido vas a usar? Porque yo creo que está bien, el testimonio existe, el testimonio está, pero hay que darle un hilo narrativo y ya lo hemos hablado en toda la clase, hay que darle una intención clara. Va a ser para preservar la memoria, va a ser para denunciar algo, va a ser no sé, construir voces en base a algo. ¿Qué historia quiero contar sobre esos líderes? ¿Qué mensaje quiero dejar en la gente? Por ejemplo, si este audio tuyo llega a emisoras de gobierno mayor, cuál es el mensaje, ¿no? Que David Santiago le quiere contar a la comunidad sobre el liderazgo, sobre la defensa de territorio, sobre los desafíos actuales de la comunidad. Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, tu siguiente paso es guionizar, sabiendo que ya tienes material. ¿Qué te falta, no? Como, me falta esto, y editarlo, por ejemplo. Y yo creo que una vez hagas esa estructura, esa frase potente de un líder o tú mismo dando el inicio al programa, eh, podamos como darle un desarrollo a esa narrativa y que se puede ir construyendo poco a poco. Nos puedes ir mostrando los avances en WhatsApp y ojalá esté la otra semana. Y si otra semana, pues esté dentro de 15 días y que podamos decir, mira, pues salió bien, ala, subámoslo y que la gente conozca un poco y pues sepa del trabajo que estás realizando. Eh, Eso es, David. Yo creo que ahora te toca construir una estructura de un guión y yo, pues ya sabes que enviaré todas las diapositivas para allí, al grupo, para que veas cómo puedes empezar. ¿Te parece? Sí, claro. Muchas gracias, Cristian. Dale, dale. ¿Alguien más que nos quiera contar su historia? Estamos abiertos. Rosemary, adelante, Rosemary. Hola, buenas tardes. Bien, voy a presentarme de manera breve. Soy de Lima, Perú. Soy aún estudiante, estudio comunicación y me interesa muchísimo el tema relacionado a la sostenibilidad, ¿no? Perú es un país muy rico naturalmente, ¿no? Hablamos de la sierra, de la selva, incluso de la costa, ¿no? Aquí trabajamos con un Ministerio del Ambiente como tal y, ¿no? Es una entidad que se encarga más o menos de velar por estos espacios naturales y bueno, hace poco tuve la oportunidad de estar en una reserva, ¿no? En una reserva natural de la costa de Paracas. Y eso me acercó muchísimo al tema de la conservación, porque aquí, si bien el turismo es una actividad económica muy importante, ¿no? Y que aporta muchísimo al país, cómo poder llevarlo de manera adecuada y sin que impacte negativamente en el ambiente, ¿no? Me interesa mucho también conocer acerca de cómo es que yo podría aportar, porque vi un poco de las redes sociales, pero me gustaría profundizar más en el tema audiovisual, ¿no? Cómo poder contar, ¿no? Por ejemplo, ahí trabajan con aliados que son muchas veces pobladoras de la misma zona, ¿no? Que algunos incluso se han desarrollado emprendimientos, ¿no? De exportación de productos locales, artesanales. Y bueno, esa es sobre todo mi duda. Muchas gracias. Estaré atenta a su respuesta. Bueno, pues aquí el tema es que ya nos has dicho que te interesa lo audiovisual y estás en una clase de producción sonora podcast. A ver, Rosemary, yo siento que es muy importante todo ese tema de la naturaleza, no solamente porque se muestra, no que se cuenta, se escucha, se siente. Y sí, claro, el Perú es muy rico, es un reto, pues no decirlo, sino que
además tú, ¿no? Que estás estudiando comunicación, cómo plasmar esta idea. Yo siento que un audiovisual funciona mucho mejor y si tienes herramientas para hacerlo, pues sería como plantearlo, ¿no? Desde cero, cuál es como la intención, qué quiero que la gente entienda sobre la conservación, qué historias específicas puedo contar, acerca de qué está en riesgo, por qué importa. Y eso es como darle un enfoque, ¿no? O sea, a la vida, la vida acerca de la reserva, el trabajo de quienes cuidan, las especies en riesgo, la relación entre la comunidad y el territorio. Porque a la hora de comunicar con un audiovisual tienes muchas facilidades, pero también tienes una responsabilidad mucho más grande que es el contar la historia de manera coherente, sabiendo que va a llegar a muchas más personas, porque el audiovisual ahora se rega mucho más fácil, eh, contando, ¿no? Y dando ese contexto. El audio yo siento que es una herramienta muy clave, muy esencial, donde podrías empezar a armar tu estructura, ¿no? A tener cuenta de que las aves, a que el viento, el agua, los pasos en el bosque, eso le genera mucha inmersión y sirve tanto aquí en el audio como en el audiovisual. Es esencial, ¿no? Abrir siempre con un sonido natural, con una imagen poética de esa reserva y luego ya, ¡pam!, le metemos la problemática o el enganche para poder decir, esto pasa en los territorios del guardabosques con la comunidad y esa intención, ¿no? Es una denuncia, es algo reflexivo, es algo conservador, es un mensaje a los turistas, es un mensaje a la gente nacional, porque el audiovisual te permite quizás complementar con el sonido, sí, eh, pero hay claves más técnicas, ¿no? O sea, los planos estables, cuidar el sonido cuidar la imagen más que el sonido, grabar con una buena luz, grabar con buenos equipos, bueno, si tienes un buen teléfono puedes defenderte. eh, y creo que es fundamental que tengas claridad desde tu dimensión como comunicadora, lo político, ¿no? O sea, comunicar sobre la conservación no solamente es lo ambiental, sino que también es algo político, es visibilizar lo que está en riesgo, cuestionar prácticas que dañan o sientes que están en contra del territorio, defender la vida y de educar a otros en base a lo que pasa en la reserva. Creo que es fundamental lo que pasa también en las comunidades, ¿no? Incluir las voces de esa gente, la gente que vive de la reserva, la gente que se hace afectada sobre la reserva, reconocer esa relación que tiene el territorio, ya sea con la economía o con la reserva misma, porque hay gente que seguramente estará más ligada a lo económico que a lo espiritual, ¿no? Pues ya hiciste que quieres pensado hacerlo audiovisual, yo te recomiendo por ahora ir pensando en esa posición política que debes pararte como estudiante, y quizás que nos vayas mandando por el grupo de audio que tenemos allí un poco sobre esa imagen, ¿no? Esa imagen de ese territorio que se ve, qué hay, cómo es, cómo funciona y que vayas pensando, ¿no? Eso de no se trata solamente de mostrar la naturaleza lo importante, sino que también se trata de quién lo escucha, quién lo ve y el mensaje que tú como comunicadora puedas contar, ¿no? Y siempre es importante en el audiovisual, muchas veces la gente no lo menciona, pero pues a la hora de hacer documental o narrativas eh, así, uno siempre se liga a una historia. Siempre se liga una historia, uno siempre se liga a la historia de un cuidador, de alguien mayor o de un joven, siempre. ¿Por qué? Porque eso nos da un hilo mucho más sencillo a la hora de desarrollar un cortometraje. Por ejemplo, si tú vas a hacer un corto de 10 5 minutos, lo que sea, es mucho más sencillo dar el contexto desde lo general a lo específico que coger lo específico y lanzarlo a lo general, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo general vas montando la idea de esta es la reserva, y llegas a la persona y la persona desemboca el problema, es como si fuera un embudo, ¿no? Entonces, por eso, al menos mi recomendación es que si puedas hacerlo tú o otra persona que sientas que pueda falsear o pueda ser esa persona que hable del territorio, sería muy fundamental para tu historia. Yo creo que en el audiovisual te iría muy bien, así que espero haberte dado algunas luces en base a eso. Y nada, que tengas esa posición política de quién, para quién cuentas y lo que debes contar, ¿no? Gracias. Dale, dale. Estaremos en contacto. Estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Súper. Dale. ¿Alguien más ya para ir finalizando, para ir contando las historias?
este tipo de dinámicas que estamos haciendo ahora. Adelante, lo escuchamos. Me gustaría escuchar, por ejemplo, a Karina Soto, no la he escuchado. A Mauricio Mendoza, no sé si lo escuché ya. A Nuki Agencia de Creación, también, no sé, Genaro Alarcón, el que sea, puede contarnos un poco acerca de la historia que tengan en mente. Dale, cuéntanos. Buenas tardes para todas y para todos. Mi Buenas nombre es tardes. Sharon Lozada. Yo trabajo en una agencia creativa, se llama Nunaki, y nosotros pues hemos venido grabando unas memorias. Yo soy de Cali y aquí hay un bar, digamos que todos los caleños les encanta la salsa, el baile, pero hay un barrio en específico que de verdad se vive la salsa desde hace muchos años. Entonces, nosotros estamos grabando estas memorias por medio de entrevistas de cómo la comunidad vive la salsa desde sus hogares y sin ni siquiera tener dinero para ir a estos espacios, a conciertos. Buenísimo. ¿Qué has pensado? ¿Qué sientes que se puede hacer? ¿Qué tipo de narrativa puedes hacer alrededor de ello? Nosotros estamos entrevistando a los ciudadanos, a los personajes del barrio. El barrio se llama el Barrio Obrero. El nombre que le tenemos se llama el Barrio que Baila. Digamos que llevamos como unas 5 o 6 entrevistas y la idea es organizar bien el proyecto para pasarlo por convocatorias y también para habíamos querido hacer el tema del podcast, pero la verdad que sentimos como que la gente de esa edad, porque son personas de 50, de 60 años, como que no conectan mucho. Entonces es más fácil uno como ir a los espacios donde ellos están, al parque, por ejemplo, grabarlos y venga, cuénteme su historia, cuándo inició usted en el mundo del baile. Entonces es más fácil cogerlos como orgánicamente y por eso cambiamos como el contexto que teníamos, porque principalmente queríamos hacerlo como podcast. ¿Y ahora qué tienen en mente entonces? Si ya cambiaron de esa posibilidad, ¿qué tienen en mente hacer ahora? Ya hemos grabado a varios personajes. Hemos grabado también a propietarios de viejotecas de la época de mis abuelos, que todavía existen y son parte importante de la ciudad. Y estamos guardando pues las entrevistas y mirando cómo estructurarlo para poder pasarlo a convocatorias. Esto es audio, todo audio. Son visual, entrevista. Visuales, Sí, señor. entrevistas. Es una muy buena idea. El barrio obrero, la Plaza Rumbero es muy buena idea. Y que la intención es mejorar el contenido para poder pasarlo a convocatorias. Sí, señor. Sí, yo siento que te va a venir fenomenal la clase siguiente de audiovisual. Aquí creo que pues ni siquiera el compañero William te puede colaborar porque pues ya la pasaste todo audiovisual. Pero pues no, te felicito, gracias por estar en la clase. Esperamos contar contigo la siguiente semana porque seguramente hay herramientas que te podemos brindar en base a pues seguramente ya como una agencia de publicitaria, creativa, ya tienen como las bases teóricas, pero igual no les vendría mal, nunca le viene mal el compartir las experiencias y conocer un poco sobre eso, ¿no? Entonces, Sí, señor. eh, Sí, por eso decidí inscribirme en nombre del colectivo, porque yo dije, bueno, una cosa es lo que uno hace como producción audiovisual de cortometrajes, de videos musicales, pero sí queremos enfocarnos mucho en la narrativa del territorio y en las memorias. Y en esto realmente es el primer proyecto, entonces yo dije, esto debemos hacerlo y obviamente basarnos en la guía de personajes que tengan experiencia, como ustedes en este caso. súper, sí, yo siento que la siguiente clase pues se vendría bien la parada política que se puede hacer desde el audiovisual, ¿no? Porque ya tú sabes que
no solamente contar la historia, sino cómo se cuenta y a través de qué intención, porque llegar también a una convocatoria más allá de lo técnico, también mucha gente, bueno, más que todo, el ministerio revisa mucho esa intención política que tiene la narrativa. Y no, por supuesto, yo cuento con contactos que ya han pues ganado una que otra convocatoria y seguramente les haré preguntas respecto a qué, qué cosas toman en particular allá. Gracias por contarnos Much- y esperamos verte en la siguiente clase. Claro que sí, muchísimas gracias a usted. Dale, ¿alguien más que nos quiera contar sobre su contenido de podcast o contenido que pueda grabarse, pues para ir cerrando la clase? Bueno, entonces esperamos, invito al compañero William. William, ¿estás por allí todavía? Sí, sí, señor. William, ¿qué tal? ¿Qué te parece la clase? Lo que has escuchado, lo que has visto, lo que has escuchado también, pues esas experiencias que sabes que hay muchas buenas ideas dentro de esta escuela. ¿Qué te parece? Uy, hay bastantes cosas que hacer, bastantes cosas por organizar con los compañeros que se comunicaron del Perú, con los compañeros que están en Sincelejo, con los compañeros que están en Nariño, con los que están en diferentes barrios en Cali. Bueno, hay diferentes posturas a los compañeros de Medellín que también escuchamos, pero sí es como dejarles en claro que, pues, para la producción de sonora del audio, pues hay que definir el tema, ustedes deben definir el tema, realmente clarito qué es lo que van a comunicarle a través del podcast o a través de la entrevista, ¿sí? Así sea a través de video, pero hay que definir el tema. En segundo, hay que mirar el objetivo, realmente qué es lo que quieren ustedes eh, conseguir. Hay que escribir, ahí nos va a tocar escribir, así sea una entrevista, así sea el tema del spot o también sea video, hay que escribir porque eso de hacerlo así nomás sin escribir, eso realmente tiene sus dificultades. Y de pronto manejar los programas o muchas veces organizar todo lo que es las entrevistas, de pronto nos hacen, es fácil. Pero el tema de escribir es todo un reto. Creo que entonces los invito mucho al tema de escribir. Ahí se necesita elaborar un guión. También una recomendación es que hay que buscar pues realmente los espacios donde grabar. Luego vendrá ya el tema de la edición de audio, definir la duración, cuánto tiempo van a grabar, para poder, según eso, editar, revisar y compartir. Pues yo aquí veo que se puede compartir muchísimas cosas. También tengo el medio de comunicación para el cual puedo dar a conocer los trabajos que ustedes van a hacer. Eso es algo que pues les quería como recomendar a todos de nivel general y ya cuando nos entremos ya más a lo minucioso, a lo que cada uno quiere, porque hay diferentes, digámoslo así, diferentes temas que se quieren dar a conocer desde sus espacios, desde sus departamentos, desde otros países, y me alegra que haya gente del Perú, gente que esté en este momento, creo que fuera de Francia, que se comunicaron, Sí, para poder, ojalá que cada uno nos cuente su historia, sí, que cada uno lo vuelva realidad a través de un spot o de una entrevista. Y desde listo. nuestro alcance nosotros podemos colaborar ayudando a dar ideas, generando programas o mirando sobre todo cómo podemos darle la mano ahí a cada uno de ustedes. Y pues de mi parte también tengo el medio de comunicación para dar a conocer esa producción que ustedes hagan, compartirla con muchas emisoras que hemos encontrado en el trasegar de estos 20 años que llevamos ahí luchando para mantenernos y poder desde la página de Gobierno Mayor que ustedes están ofreciendo dar a conocer a todo el mundo, que eso es lo Sí, principal. sí, Sí, al número de William, William creo que está en el grupo de WhatsApp, así que si estás por allí, pues puedes pedirle. Voy a pedir también el,
Listado. Ay. No sé si hay que hacer un grupo solamente del tema de audio. Sí, ya lo hice, William. El grupo, ya te incluí, de hecho. Sí, te incluí. Chicos, ya pues para ir cerrando la clase, animarlos a todos los que están aquí. No es estrictamente necesario sacar un producto de audiovisual o podcast para sacar el certificado de que el Gobierno Mayor Minculturas y la CONCIP les da estas horas de certificación, pero sería muy lindo de su parte que puedan pensar una idea de aquí al lunes más tardar o un medio, ¿no? Ya con todo lo que hemos visto, compartir las diapositivas, lo repito, y ir como afinando esas intenciones que tienen ustedes, porque les cuento aquí de primera mano que me llegó una posibilidad con la Universidad Nacional de Colombia de hacer una posible revista digital donde recojamos todas las historias que se cuenten, desde fotografía, diseño y audio, audiovisual y escritura. Esto es buenísimo porque en el caso de esto será una revista publicada y contendrá ICBN, que básicamente es que serán actores publicados en revistas científicas en los medios. O sea, la idea está allí, es un repositorio, apenas se está planteando. La intención es recoger alrededor de 50 historias que se cuenten desde esta clase, ¿no? Somos 73 estudiantes. Si de estos 73 sacan 50 personas, se publicará, se hará la intención y nos estaremos comunicando uno con uno de ustedes para que vayamos haciendo esa revista digital. Entonces, anímense, vayan viendo qué historia contar. Y ya lo saben, tienen también la posibilidad ya lo decía William, de contar esas historias en radio, en el Cauca, en Colombia. Y también que lleguen a Gobierno Mayor, a una red social como Gobierno Mayor. Ya les compartiré ahora por allí, por el chat, donde pueden seguir la página de Gobierno Mayor. Esto es muy esencial que lo sepan para que entiendan que los productos que realicen no solamente se quedarán aquí o los quedarán ustedes, sino que también hay una forma de difundirlos importante. Entonces, la tarea es que, bueno, habían casi 20 personas en este grupo y de esas 20 solamente recibí 5 o 6 ideas de lo que quieren hacer, ¿no? Gracias a las personas que quisieron hablar y a las que no, les entiendo, les comprendo, seguramente estén trabajando, haciendo otra cosa. Ahí está Genaro. Sí, Hola, muy buenas tardes. hola Genaro, cuéntanos. Pues por acá, vean, escuchando todo este proceso, pues en la mañana muy importante, pues esas pautas que ustedes nos están orientando para poder crear contenido desde nuestras comunidades. Entonces, mencionar de que verdaderamente desde nuestros territorios, pues hay mucho que contar realmente. Entonces, usted lo manifiesta, pues que de aquí al lunes prácticamente pues hay que realizar ese, digamos, ese contexto para mirar a ver cómo, por qué línea verdaderamente pues vamos a realizar este trabajo. A mí me nace un poco desde nuestro territorio pues poder hablar un poco lo de la preservación de lo que tiene que ver con nuestra diversidad hídrica que tenemos en nuestro bello macizo colombiano. Entonces, no sé cómo ustedes nos puedan orientar para mirar de qué forma podemos realizar contenido frente a este tema importante. Eso, compañero Cristian. Genaro, pues gracias a ti por participar. Esperamos cuando yo pregunte en el chat estas historias que estés allí, nos cuentes un poco esa historia de lo que quieras contar. Y es que tenemos poco tiempo ahora. Sí, Y claro. encontraremos el medio. Yo siento que si lo puedes trabajar un posible spot de 2 minutos vendría buenísimo porque pues es fácil de hacer, fácil de editar y con el apoyo de nuestro técnico aquí, José, sé que lo podremos sacar. Entonces, la tarea es eso, chicos. De aquí al lunes, por favor, voy a preguntar por el grupo esas historias. Ahí habemos poquitas personas, habemos como 25 personas. No tengan miedo de contar sus historias por chat. Y estaré enviando videos de cómo editar, de cómo grabar.
para que al menos la otra semana vayamos viendo esa posibilidad de que tengan al menos algo avanzado, no todo hecho, pero algo avanzado de, de esa clase, ¿no? De ese producto que tienen que sacar. Acabo de enviar la asistencia por el grupo de aquí, por el mensaje, el chat de aquí de Meet, para que pasen por allí, marquen su asistencia, porque recuerden que en el momento de que los revisen allá, para cada certificado, tienen que estar al menos con 3 días de asistencia. Son 4 clases, tienen que estar 3 días de asistencia. Entonces, es importante eso. Nada, los dejo para que almuercen, o desayunen, dependiendo de donde estén. Y muchas gracias a todos por abrirse, contar sus historias. Y ya les digo yo que por ese grupo de producción sonora estaremos hablando. Y lo bueno es que contamos con técnicos como José y con William Obando, que pues nos va a dar esa experiencia a ellos, cómo nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, sin más que decir, quien quiera despedirse, pues están abiertos los micrófonos y nos vemos por el chat de WhatsApp, donde estaremos avanzando nuestros proyectos. Agradecerle a usted, No. Cristian, y a todos los compañeros que están ahí pendientes. Agradecerles por su tiempo, por el espacio, por escucharnos, por estar pendientes de cada una de sus comunidades. Gracias a ustedes estaremos pendientes también de todo lo que nos den a conocer, de lo que podamos ayudarles. Gracias por la tremenda capacitación, muy amables. Bueno, no siendo más, Excelente chicos. tarea hoy. Mauricio, ¿algo qué? ¿Cómo decías, Mauricio? Cuéntanos. Hola, Mauricio, ¿no lo recibes? Sí, sí. ¿Qué nos ibas a decir? Ah, Es que se te corta, Mauricio. O sea que yo te recibo bien. muchas gracias a ti y a William por el excelente taller. Dale, Mauricio, súper, súper. Nada, chicos, entonces los dejamos. Espero que pasen un resto de día y ya saben, por ese grupo de WhatsApp, Producción Sonora, estaremos hablando de sus historias para que la vayamos armando esa semana. Feliz día a todos. William, muchas gracias nuevamente, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego. Changos, 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 changos.